¿Qué tal, cuchufletos? ¿Cómo estáis? Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal. Estamos llegando al Santiago Bernabéu, que por cierto, qué pedazo de estadio. No sé si habéis estado, yo es la primera vez que estoy aquí en el estadio y es una brutalidad. Bueno, estamos llegando, vamos a probar una cosa nueva hoy. Vamos a probar una cosa nueva, ya sabéis que hoy es festivo, así que vamos a probarlo, venga, vamos a aplicarlo. Bueno, lo que decíamos, aquí estamos llegando al Santiago Bernabéu, por eso digo de que está precioso, porque estamos en primavera, el césped verdecito, los árboles verdecitos, y si quieres camisetas baratas también, te lo dejo aquí abajo, link en la descripción con el código de descuento JR8. Hoy es viernes 7 de abril de 2023, bienvenidos a todos y a todas a mi canal y al Santiago Bernabéu. Vamos a dar la vuelta, vamos a probar lo que he dicho. ¡Qué bonito! Pues venga, vamos a probar. Quiero dar la vuelta sin parar. Quiero dar la vuelta sin parar porque tenemos todo muy paradito. Ya sabéis que hoy es festivo y tenemos la grúa de la derecha de Aguilar totalmente descansando. No tenemos actividad ninguna. Vamos a asomarnos prácticamente sin parar. Vamos a hacer tiempo récord al Santiago Bernabéu y ahora accederemos. Así que no os preocupéis, que accederemos para ver el interior. Vamos a ver qué está pasando en el exterior, pero no creo que esté pasando muchas cosas, la verdad. No creo que esté pasando... No, es que no hay ni siquiera trabajadores. Pero mira qué bonito, madre mía, qué precioso. Tengo unas ganas de que cierren ya las esquinas brutales. Por cierto, siguen avanzando. Estoy escuchando. Mira, sí. Tenemos el brazo de una grúa camión totalmente penetrada en la parte sur de la Viga Museo. Mirad cómo ha avanzado, Wow. Ahí podemos ver que solamente falta un cachito por terminar en el lado sur. Dejamos atrás la Torre B. Vamos a seguir, entramos en Castellana. Creo que voy a entrar al servicio, así que eso no lo voy a grabar. Lo voy a pausar, ¿vale? Un segundo. Como podéis observar, pues ya han quitado las vallas fijas aquí. Estamos en modo partido ya. Es más, tenemos allí a los pedazos de cracks formando los corralillos. No, vente para acá. No te metas ahí, que hay cocodrilos. Mucha gente en el día de hoy, porque además vienen muchos turistas para aprovechar el buen tiempo de Madrid y sobre todo ahora que estamos en fiestas. Dejamos atrás la Castellana. La verdad es que se me queda, lo siento, pero es que tenía que entrar al baño. Se me queda el sonidito del baño público. Pim, 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 pam, 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 param, pam, 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 pem, pem, pem. Bueno, si habéis entrado lo conoceréis, pero yo lo conozco muy bien. Este es mi baño privado de todos los días. Bueno, seguimos. Ayer faltaban dos máquinas que trajeron hace unos 15 días más o menos. Y aquí siguen. Nada, es que han aprovechado, en comparación al día de ayer, han aprovechado para acopiar las máquinas, dejarlas guardaditas, formar los corralillos. Ahí podemos ver las jirafas de la obra, cómo se asoman por encima de unos 10 metros más o menos, para ya quedarse guardaditas para el partido de mañana aquí, sábado a las 9 de la noche contra el Villarreal. Partido muy importante porque al final tenemos que, matemáticamente no estamos eliminados, bueno, no hemos quedado segundos, ni el Barça ha quedado primero, así que no está la liga ni mucho menos perdida, pero bueno, vamos a seguir luchándola. Qué bonito, Los antimadridistas dicen que esto es la lata de sardinas. ¿Qué pensáis sobre ese comentario? Yo solo digo que 4-0. Y por cierto, aquí tenemos al padre de Araujo, a Vinicius Junior, junto con Karim Benzema, los dueños del Tour. Bueno, llegamos a la esquina de la Torre C. Hoy vamos más rapidillo porque no vemos avances en comparación al día de ayer, así que así pasamos al interior, porque yo creo que en el interior, aparte de que ya están las lonas puestas, pues es posible que hayan avanzado en la grada sur, esa grada de ventilación del hipogeo, modo gran angular de la esquina de la Torre C, y llegamos al fondo norte. Hemos visto durante estas semanas cómo trabajaban en la parte baja de la Torre C para hacer su respectivo cerramiento y que tienen que seguir colocando más nexos, como han hecho en la Torre B. Venga, llegamos al fondo norte, estamos en Rafael Salgado. Aquí no creo que saque nada porque no ha habido avances. Bueno, es verdad que colocaron esos anclajes en las costillas, pero eso ya fue hace muchos días. Seguimos viendo la visera sin las lamas. Yo tengo muchísimas ganas
de ver ya las lamas totalmente colocadas en la visera. Y pues nada, pues aquí estamos dando una vueltecita a pleno sol, con un hambre que me muero. ¿Cómo no? Yo es que tengo que tener un bicho o algo en la tripa, porque tengo un hambre siempre. Bueno, disculpen las molestias, es que me han llamado por teléfono, soy una persona muy importante y muy ocupada. Bueno, seguimos, aquí estamos, en el montículo justo enfrente del bar-restaurante José Luis, que si no habéis venido a comeros un pinchito de tortilla in the night, pues estáis tardando. Aquí tenemos el suelo de Rafael Salgado, del Fondo Norte, ya tenemos todo perfectamente y correctamente preparado para el partido de mañana. Hay eco y todo, ¿eh? ¡Hola! ¿Sabéis quién es este cantante? Me encanta. Bueno, seguimos andando. Mirad cómo está todo el suelo del Fondo Norte. Madre mía, parece que estamos de nuevo en la pandemia. Parece que estamos en la guerra. Bueno, en la guerra contra el Barça. ¡Ale, hop! Seguimos. Oye, ¿por qué colocan una pelota de tenis ahí? Qué raro, ¿no? Vaya, no puedo responderte a eso. ¿Puedo ayudar en algo más? No, gracias Siri, muchas gracias, muy amable, ¿eh? No te había preguntado, eres como el genio de la lámpara. Madre mía. Oye, si no habéis ido a ver el musical de Aladdin aquí en Madrid, os aconsejo que vayáis y os recomiendo que vayáis. Mirad que de andamios, cómo se nota que están trabajando en la estructura del Sky Bar de la Torre D. Mirad que de andamios. Bueno, vaya, justo ha salido el sol. Bueno, el sol ha salido hace un rato, pero no se ve con... Lo único que vamos a ver a gente es en la entrada del tour y en el tour, porque en el otro lado no hemos visto a nadie. Todo sin gente, tanto la Castellana como el Fondo Norte. Y ahora, pues bueno, pues estamos aquí en Padre Damián. Qué silencio, ¿eh? Qué silencio. Hay veces que el silencio dice más que 1000 palabras. Era así, ¿no? Ahora una imagen vale más que 1000 palabras o algo de eso. Bueno, más o menos lo he dicho bien. Lo que pasa es que cambiando un poco las palabras, además que estamos en el siglo XXI. Hay que cambiar, hay que innovar, hay que modernizarse. Han quitado hasta incluso la carpa, esa protección del tour. Han quitado, ahí lo vemos. Ya sabéis que se lo hacen también los días de partido y lo han quitado. Normal, porque al final ahora mismo no estamos en obras y eso en los días de partido no está. Mira qué bonito. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Bueno, pues paseando por el lateral este. Muy buenas. ¿Qué tal? Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Bien? Hola. Hola. ¿De dónde vienes? Que lo disfrutes. Bueno, seguimos. Nada, siguen quedando esas dos lamas ahí por quitar las pegatinas. La Cruda Torre, muy blanca ella, como nuestro corazón. La gente que yo no sé por qué pasa por ahí, eso es carretera. Luego ahí se cierra, como estáis viendo. Ahí podéis ver que los New Jerseys cierran esa parte. Y nada, pues el nuevo edificio aquí en Padre Damián. Muy bonito él, donde siguen trabajando. La verdad es que estoy escuchando algo. ¿Están trabajando ahí? Sí, están trabajando, ¿eh? Pero bueno, hemos visto esta semana cómo cerraban con esos paneles sándwich la parte de la tripota. Seguimos viendo cómo trabajan los interiores, cómo dejaban acopiadas ahí en esas plataformas pues diferentes materiales para poder seguir avanzando en el nuevo edificio. También hemos visto cómo quitaban pegatinas en esta parte sur del lateral este. Y también hemos visto como una persona, un soldador, pues estaba enfadado, estaba como castigado, que continuaban trabajando en este soporte vertical para colocar en un futuro muy cercano los nexos. La verdad que esta innovación que he hecho hoy en el canal, la verdad es que no me he visto en otra porque no podía decir nada sobre las obras porque no hay ningún avance. La verdad que viene muy bien porque hay gente que, por ejemplo, no puede venir al Santiago Bernabéu, entonces así es como puedo hacerle sentir de que esté aquí dando la vuelta, porque además se me ve muy bien. Si estuviese nublado se vería peor, pero la imagen ahora mismo es muy nítida y se puede sentir aquí dando la vuelta al Santiago Bernabéu. ¿Qué pensáis? ¿Qué creéis? ¿Os mola o no os mola? ¿Tenemos que hacerlo más veces o no? Bueno, yo estoy cruzando con el semáforo en rojo, pero no os lo digáis a nadie, por favor. No os chivéis a mis padres, porque si no ya lo que faltaba. Ni mucho menos a
a Maribel. Porque Maribel, madre mía, me echa una bronca. ¡Ojo! ¿Y esto? Lo han abierto. Han quitado los New Jerseys. No estarán cambiando el césped. Como estén cambiando el césped, ya estoy vamos, me quedo flipado. Otra vez, ya sí que... Además, el otro día hicimos un vídeo muy bueno, en el que dijimos que si iban a cambiar de nuevo el césped. Porque como lo han cambiado 4 veces esta temporada, pues a saber qué pasaba a final de esta. Ya sabéis que, bueno, parece ser que las bandejas están dando los problemas, la turba, todo se une. También vimos el año pasado que el cambio de césped en el mismo verano, lo vimos como muy prontito, 2 veces más o menos en un mes y pico, porque el año pasado hizo muchísimo calor en Madrid y en España, y por supuesto eso no ayudó al cuidado y mantenimiento del césped. No corras, que te caes. Ay. ¿Ves? Por eso yo no corro, porque se te queda la cara desencajada. Yo es que ya eso de correr ya lo pasé a otro tema. Mira, a ver si me saludan. Hola. Voy a decir que me digan una a la Madrid. ¡A la Madrid! ¡A la Madrid! ¡A la Madrid! ¡A la Madrid! ¿Sabéis, no? Las típicas vacas que se quedan mirando cuando pasa el tren. Pues así me he sentido yo, como una vaca. Yo no sé por qué, pero no me han hecho ni caso. Debe ser el ruido del motor del bus. ¡Ay, qué bonito, por favor! De verdad, es que no puedo dejar de decirlo. ¡Esto es precioso! ¡Por favor! ¡Esto es una maravilla! Y no están las lamas quitadas... Bueno, las pegatinas quitadas todavía. ¡Qué locura! Bueno, pues hemos dado la vuelta prácticamente, ¿eh? Ahora ya vamos a acceder al interior. Espero que os haya gustado esta vuelta, al menos que haya sido entretenida. Y ya os digo que esto lo hago más que nada para que la gente... Bueno, porque no puedo hacer otra cosa, pero más que nada la gente que no pueda venir al Santiago Bernabéu, pues ahora mismo nosotros hacemos los vídeos de forma pausada. Casi me caigo, se me ha doblado el tobillo. Siempre hacemos los vídeos de forma pausada, vamos sacando los detalles, pero de esta forma tú puedes sentirte aquí como que estás dando la vuelta conmigo, o que hasta incluso estás dando la vuelta tú. ¿Qué te parece? ¿Te gusta? Ay, qué de gente, qué de madridistas. Mañana se juega aquí, contra el Villarreal. Contra el Villarreal in the night, siempre in the night. Fachada sur. ¿Alguien sabe por qué quitaron esa lama? Porque se supone que las lamas rotas hasta el final de la obra no las quitan. Pero bueno, yo creo que la semana que viene... Bueno, a lo mejor la semana que viene no, porque hay partido. Pero bueno, yo creo que a lo mejor la semana que viene completan todas las lamas de la parte baja de la fachada. ¿Qué creéis? ¿Qué pensáis? ¿Sí? Bueno, pues nada, venga, accedemos al interior porque os veo un poco callados. Así que accedemos al interior. Muy buenas y bienvenidos al interior del Santiago Bernabéu. Hoy es viernes 7 de abril. Como hemos hecho la vuelta por el exterior, ahora toca el interior. Vamos a ver si han hecho algo de un día para otro. Así que ya sabes, quédate conmigo. Empezamos por el césped. Mirad qué bonito, cómo le da el sol. Este sol que tenemos en la capital de España. Y ahora mismo mirad esos cuadrados de distintos colores. Qué bonito, tío, qué bonito. Mirad cómo está el tapiz del Santiago Bernabéu. Mucha gente dice que tiene algunos rasgos malos, deterioros, pero yo lo veo bastante bien. Yo no sé qué pensáis, dejádmelo en los comentarios, qué pensáis, qué opináis sobre el estado actual del césped, pero lo que no faltan son las palomas, siguen estando ahí las palomas. Ahí tenemos el césped del Santiago Bernabéu, que es lo que digo, pues está muy bien. Seguimos viendo las palomas, pero es algo habitual. Es más, no tenemos a nadie ahora mismo que esté espantando las mismas palomas. Ahí vemos cómo se están comiendo esas semillas, ese material que echan y que vimos ayer aquí en el Bernabéu, cómo estaban echando al césped del Santiago Bernabéu. Seguimos. ¿Qué más tenemos? Mirad cómo ha avanzado esta grada del fondo sur con el lateral oeste. Mirad cómo han colocado ya muchísimas filas que van a formar esa nueva grada totalmente ventilada para el hipogeo. Ahí podemos ver
como tenemos la parte central, la parte del pasillo, y a la derecha y a la izquierda sus zancas, que poco a poco seguirán colocando esas filas. Veremos a ver si la semana que viene ya tenemos esa grada totalmente hecha. Aquí tenemos la rampa del fondo sur y la U televisiva totalmente ya colocada, también preparada para el partido de mañana, que por cierto, en la página web del Real Madrid hemos visto cómo venden entradas para esa parte, ese quesito del Santiago Bernabéu. Ahí podemos ver que a falta de quitar los plásticos, que es posible que los quiten mañana, pues podemos ver que ya están prácticamente, hasta incluso han quitado esa cinta que vimos cómo estaba colocada rodeando ese perímetro de esa nueva grada, también de ventilación para el hipogeo. Seguimos, ¿qué más tenemos por ahí? JR, muéstranos. Seguimos dando una vuelta. Por cierto, este lado de aquí puede ser que sea para una entrada y salida a la parte del museo, de la Viga Museo, ese nuevo vomitorio que hicieron ahí. Ya tenemos las cámaras totalmente colocadas y conectadas, preparadas para el partido de mañana. Vimos también ayer cómo estaban todavía con el recubrimiento, ese embellecedor que colocaban en esa parte de la cubierta oeste. No han avanzado en esa parte en comparación al día de ayer, pero hemos visto que prácticamente en un día colocan pues una o dos franjas de esa zona. Ahí está el andamio, esa plataforma que es la que ayuda a los trabajadores a seguir colocando ese recubrimiento que le va a dar una esencia especial al nuevo Bernabéu. Seguimos avanzando, nos vamos al fondo sur. Bueno, estamos en el fondo sur, claro que sí, cuchufletos. Aquí tenemos las cerchas del fondo sur, que ya sabéis que con la grúa de Aguilar que está en Concha Espina, pues gracias a esa grúa siguen trabajando en los remates finales de las cerchas sur, que irán colocando las membranas para estas semanas. Yo creo que para verano tendremos ya lista toda la cubierta, tanto las membranas como las cerchas. Ahí podemos ver las lonas de la cara interna de la cubierta sur. Ayer vimos cómo faltaban 3 lonas y hoy tenemos un dato curioso, y es que han colocado otra, así que faltan 2, simplemente 2, para que terminen con la cara interna de la cubierta sur. Ahí podéis ver, hoy no tenemos ningún tipo de trabajo, así que lo colocarían en el día de ayer por la tarde, a última hora. Bueno, modo gran angular, mirad qué bonito, ni una nube. En el momento en el que haya una nube no salgo a correr. Ya sabes, si quieres camisetas baratas, link en la descripción, código de descuento JR8. Qué belleza, qué belleza. Por favor, si no eres madridista, ¿a qué estás esperando? Aquí tenemos el fondo norte, donde han estado también trabajando con esa grúa que estaba hasta hace una semana más o menos en Rafael Salgado, pero de momento no aparenta novedades. Aquí tenemos las letras del Real Madrid, el césped del Santiago Bernabéu y las lonas que irán colocando también en el fondo sur y en la grada de la esquina del fondo sur con el lateral oeste en el día de mañana. Ahí vemos los palcos, veremos a ver cuándo se habilitan, pero van muy avanzados. Ahí podemos ver cómo ya prácticamente queda el mobiliario, sobre todo en la parte central, y ya de laterales pues van rematando y dejando todo listo para dejarlos habilitados cuanto antes. Así que esperemos que estén cuanto antes habilitados para ver lucerío ahí en los partidos. Antes de llegar a la panorámica para ver el lateral este, aquí tenemos otra perspectiva de la cubierta sur, la cara interna de la cubierta sur. Mirad qué bien se ve desde aquí, cómo impresiona. Impresiona en vídeo, imaginaos en persona. Tenéis que venir a verlo, de verdad. Tenéis que venir a verlo. Venga, vamos para allá. Vamos a sentarnos, que tengo mucho cansancio. Bueno, pues ya estamos aquí sentaditos en la panorámica, justo en el fondo sur, sentaditos. Y aquí tenemos ya las lonas preparadas, parece un trampolín, la verdad. Aquí podemos ver las lonas que van a colocar en el día de mañana para tapar este cachito de grada, bueno, desde aquí hacia la parte del terreno de juego, que ya sabéis que esta rampa de aquí la utilizan para seguir metiendo material, gracias a esas máquinas, al hipogeo, por esta rampa de aquí que lleva muchísimo tiempo totalmente colocada. Como estamos viendo, ya se han llevado la grúa, como se hace todos los partidos. Aquí lo podéis ver, ya ha desaparecido. Bueno, la han hecho desaparecer, han hecho magia. Así que vamos a ver qué tenemos en el lateral este, que por cierto, esos útiles, que ayer se me olvidó decirlo,
esos útiles rojos que colocaron y acopiaron en esta parte de aquí ya están totalmente colocados aquí arriba. Ahí lo podéis ver. Totalmente colocados, parecen unos útiles por el color y por la forma donde los ponen, pero veremos a ver en qué se convierte, porque además creo que en el otro lado también están colocados y no los han quitado, en esa parte norte, ahí los podéis ver. ¿Tendrá algo que ver con el videomarcador? En próximos capítulos lo veremos. Tenemos todas las luces en los habitáculos de la nueva zona de prensa, donde dije ayer y sigo comentando, tienen que seguir rematando. Ahí podemos ver el falso techo, como sigue estando en remodelación, y esta es la zona que ya está totalmente habilitada, donde vemos a los periodistas ya en su sitio de trabajo. Seguimos viendo en la parte superior, vimos como hace 2 días más o menos colocaron estos andamios en forma de escalera, y tiene pinta que a lo mejor las han puesto para empezar a colocar la primera capa de la cubierta que ya es hora, ya es hora. Teníamos muchas ganas de verla ya empezar a trabajar. Ya tenemos también los andamios totalmente quitados, también en esta parte de ampliación del tercer anfiteatro. Ahí lo podemos ver, totalmente quitado, excepto esta parte de aquí, que en los días de partido pues ya sabéis que no las quitan. Esta parte de aquí no lo quitan. Seguimos viendo la parte del Skybar, pocas novedades en el exterior y muy pocas también en el interior, excepto la parte de la cubierta sur, esas 2 últimas lonas blancas que faltan por colocar, esta parte de las plataformas que colocaron también hace 2 días más o menos, y sobre todo la susodicha, la grada que ya vimos ayer como tenían esas bandas, esas cintas, y que en el día de hoy pues ya no las tienen. Así que yo me he metido en la página web del Real Madrid y en ese sitio se venden entradas a unos 100 euros más o menos, así que tiene pinta de que mañana ganaremos aforo en ese lado del Santiago Bernabéu. Me gusta. Así que estas son las novedades y el estadio un día antes de vivir otro día de Liga. Real Madrid-Valladolid. Así que si te ha gustado el vídeo, déjame un like, suscríbete al canal y si quieres camisetas baratas, link en la descripción. Ahí te lo dejo en la cajita de la descripción. JR8 el código de descuento. Muchas gracias a todos y a la Madrid. Chao, chao.